Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, para dar inicio al programa Orientación Magisterial, órgano oficial de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesores. Hoy es 6 del mes de junio del año 2021. Este programa se transmite todos los domingos por Tele Radio América, Canal 45, por el 10 de Claro y a través de la plataforma digital de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Hoy tendremos un programa especial, en tanto estaremos haciendo un diálogo amplio con la profesora Fátima Silva del Brasil sobre las ideas pedagógicas de Paulo Freire. Con ellas estaremos conversando en la segunda parte de este programa. Orientación Magisterial es una producción colectiva en donde participan decenas de compañeros y compañeras que todo el país nos envían en el transcurso de la semana informaciones, denuncias, opiniones sobre distintos temas, los acontecimientos que van ocurriendo en cada una de las localidades del país, pero también organizaciones comunitarias y comunidades que igual se comunican con nosotros para transmitir a través del programa Orientación Magisterial sus expectativas en torno a situaciones que se viven tanto en sus comunidades como en cualquier otra parte del país, en cualquiera de los temas que estemos tratando o que entiendan es importante tratar en el programa Orientación Magisterial. Por tanto, este es un programa de producción colectiva. Igual tenemos aporte permanente de las distintas organizaciones que forman parte de la Internacional de la Educación para América Latina. Estos 24 sindicatos de cada uno de los países de América Latina que participan de manera activa de los procesos sociales y educativos. Ellos también nos envían información y comparten con nosotros los acontecimientos en el campo de la educación, en el campo social y política de cada uno de los países, que nos permite a nosotros igual socializarlo con los compañeros, y maestros y maestras y con todo el país, cada una de estas opiniones. Importante para el desarrollo del programa los aportes que hace la Internacional de la Educación para América Latina en el marco del impulso a sus distintas políticas y del aporte significativo que hace el Observatorio de las Políticas Públicas Educativas Latinoamericanas, que cada semana nos envía un resumen con las novedades de lo que va pasando en los distintos países de la región, las acciones que están desarrollando los sindicatos docentes en cada uno de los países de América Latina y, lógicamente, las opiniones sobre temas relevantes que se están abordando en las distintas comunidades. Este programa, vuelvo y digo, la riqueza viene dada por el aporte de muchos actores nacionales e internacionales en el abordaje de temas, información, reflexión, análisis, que nos permite hacer del programa Orientación Magisterial una referencia obligada en torno a los temas educativos que se abordan, tanto nacionales como internacionales y de manera muy específica para América Latina. Quiero comenzar felicitando a decenas de seccionales municipales que ya entregaron las actas y los listados de validación de la lista de miembros de la ADP. En octubre, nuestro sindicato habrá de celebrar sus elecciones nacionales y municipales. Para ese proceso hemos emprendido el proceso de validación de la lista de miembros, que consiste en actualizar la relación de los compañeros que conforman cada una de las unidades de base sindical y pedagógica y por tanto los compañeros que componen el sindicato en cada una de las seccionales municipales del país. Para este proceso de validación, pues hemos orientado a través de un instructivo
a que las unidades de base incluyan en un listado los compañeros que forman parte de esa escuela. Lo que del periodo pasado, 2018, aquí han emigrado de ese centro educativo y los nuevos que han llegado deben ser incluidos. Igual, concluido ese proceso, deberán ser entregadas esas actas con los listados a las seccionales municipales que harán un consolidado de todas las unidades de base, de los compañeros que forman parte de cada uno de los centros educativos, e igual levantarán un acta que debe ser firmada por los representantes de corriente, más el presidente y el secretario de Finanzas de esa seccional, más anexar todos los listados que se hayan levantado y ese material enviarlo a la Secretaría Nacional de Organización a fines de ser procesado. Esta tarea ha sido ya concluida por una cantidad importante de excepcionales y ya tenemos un número, yo diría, significativo de relación, de validación de la nómina de miembros en esas seccionales. Pedirle a las seccionales que aún no han concluido, que en el transcurso de esta semana que viene nosotros estamos esperando concluir ese proceso, porque viene una tarea técnica más o menos intensa, que es procesar toda esta información y comenzar a hacer los cruces que nos permitan depurar finalmente la lista de miembros del ADP, lista que será entregada a la Comisión Nacional Electoral tan pronto como se instale, quien procederá a hacer la segunda etapa del proceso que nosotros estamos llevando a cabo para garantizar un proceso electoral ejemplar como lo ha desarrollado la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Garantizar, seguir siendo un modelo de democracia implica, entre otras, concluir de manera eficiente la tarea de la validación de la lista de miembros de nuestro sindicato. Así que, compañeros y compañeras, manos a la obra con esta importante tarea de consolidación de nuestra organización sindical y de que el proceso electoral ciertamente se constituya en un componente importante de ejemplo, de participación activa de todos los maestros en la elección de los dirigentes municipales y los dirigentes nacionales de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Quiero igual compartir con ustedes la acción que estuvieron desarrollando comunidades del municipio Peralvillo de Monteplata, que al observar que estaban trasladando equipos para esa zona, e inmediatamente procedieron al desarrollo de una amplia movilización, activa movilización y cierre de la vía para impedir que la Barri pretenda instalarse en esta importante zona del país. La Barrigor, como todo el mundo sabe, pretende ampliar sus áreas de explotación y además de ampliar sus áreas de explotación, pretende instalar en la zona de Peralvillo y Yamasá una presa de cola que constituye un verdadero peligro para el medio ambiente, para preservar los ríos de estas zonas, lugar en donde además nacen ríos importantes, ríos que abastecen acueductos como el de Peralvillo y de Yamasá, pero también ríos tan importantes como el río Osama, que finaliza, desemboca en las aguas del Mar Caribe en la zona del Malecón. Así que esta importante movilización de las comunidades de Peralvillo indica que hay un pueblo muy atento y muy dispuesto a enfrentar las pretensiones malsanas de la Barrigor en su intento por ampliar sus áreas de explotación y dañar áreas importantes del medio ambiente
de la República Dominicana. Nuestro apoyo militante y solidario a la comunidad de Peralvillo, nuestro reconocimiento al esfuerzo que están haciendo en defensa del interés nacional y lógicamente nuestro llamado, ratificar el llamado a que nuestras seccionales municipales de la provincia Monte Plata continúen participando de manera activa y militante en el esfuerzo de movilización social en rechazo a la instalación de la presa de Cola y la expansión de la explotación minera de la Barrigón en la zona de Peralvillo. Deplorar el hecho de que senadores que se trasladaron a la planta Punta Catalina le hayan sido impedidos de entrar a esas instalaciones. Lógicamente uno tiene que preguntarse qué ocultan en la planta Punta Catalina que le han impedido a 4 senadores de la República poder accesar a dichas instalaciones. ¿Qué de malo hay adentro que tienen que ocultarlo? ¿Qué factor son los que llevaron a que las autoridades que administran planta Punta Catalina impidieran el que estos senadores pudieran ingresar a esa planta, aún habiendo pedido con tiempo los permisos correspondientes para entrar a Punta Catalina? Esto constituye, además de una violación clara a un poder importante del Estado, como es el poder legislativo, que además tiene la función que están haciendo esos 4 legisladores, que es ir a fiscalizar una inversión tan importante y estratégica para el país, pero además una inversión que desde sus inicios ha hecho escándalo permanente y que hoy representa una verdadera preocupación para la sociedad dominicana, en tanto genera altos niveles de contaminación que lógicamente un poder del Estado como el Congreso Nacional tiene que ejercer su función de fiscalizador y verificar que lo que allí está pasando, no se constituya en un factor que grave las condiciones de vida de las comunidades y lógicamente dañe el medio ambiente de la República Dominicana. Creemos nosotros que el presidente de la República tiene que intervenir en esa acción que ocurrió con estos senadores en Punta Catalina, pero además creo que el país merece una explicación clara de dónde vino la orden de impedir que estos senadores ingresaran a la planta Punta Catalina. Creo que este es un elemento importante que no se puede pasar por alto. Yo creo que se trata de un hecho grave, sumamente grave, que la sociedad dominicana tiene que reclamar el manejo transparente de todas las situaciones que tenga que ver con las plantas generadoras Punta Catalina. Quiero de igual manera expresar la solidaridad del magisterio dominicano con las luchas que vienen librando los pueblos del Ecuador y de Costa Rica y los docentes de Colombia, que han emprendido una amplia jornada de movilización social que ya pasa el mes reclamando derechos fundamentales de la población, incluyendo derechos propios de los docentes de esas comunidades. Yo quiero pedirle, director, que si es posible pueda usted poner algunas de las imágenes de los acontecimientos que han estado pasando durante todo este mes en Colombia, de manera tal que nuestros oyentes puedan visualizar, ver con las imágenes mismas lo que ha venido aconteciendo en Colombia y sobre todo la determinación de este pueblo de continuar firme en el proceso de lucha que han venido llevando a cabo. Con estas imágenes que vamos a poner de lo que está aconteciendo en Colombia, vamos a la primera pausa y en breve continuamos.
escuche también a todos los gremios. Aquí estamos la UNDE presente, ya que la ley de educación es beneficiosa para el desarrollo de un país. Sabemos que las bases fundamentales del desarrollo de una nación o de un país está o radica fundamentalmente en la educación. Estamos movilizados más de 250 maestros de la provincia de Tungurahua en defensa de la educación digna, una educación de calidad para el pueblo. En ARS Senma trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate, porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS Senma. Continuando con el programa Orientación Magisterial de este día, tenemos con a la profesora Fátima Silva, del Consejo Nacional de Trabajadores de la Educación del Brasil y de la Internacional de la Educación para América Latina. Con ella nosotros queremos hoy conversar, como decimos aquí, amplio y tendido, en torno a las ideas políticas y pedagógicas de Paulo Freire. Y la Internacional de la Educación ha sido permanente en incluir cada año acciones destinadas a socializar, a recrear, a compartir las ideas de Paulo Freire, destacado pedagogo, educador brasileño que ha aportado toda una visión política pedagógica, una visión metodológica y sobre todo una visión de compromiso. Sobre estos aspectos queremos dialogar con la profesora Fátima y queremos lógicamente comenzar con Fátima dándole las buenas tardes en nombre del pueblo y de los docentes de la República Dominicana. Muy buenas tardes, Fátima. Buenas tardes, Rafael. Es un honor ser invitada a participar de este momento, nesta orientación magisterial. Mi saludo a todos los docentes que hacen parte de ADP, que están ahora conectados con este programa. Gracias, Rafael, por esta invitación. Muy bien, Fátima. Nosotros estamos, yo diría igual que toda América Latina, dándole seguimiento al 100 aniversario del natalicio de Paulo Freire. Su importancia quizá más que nunca en el momento en que nosotros nos encontramos. Y como parte de ese esfuerzo, pues hemos organizado este programa especial con usted a los fines de que podamos dialogar de las ideas pedagógicas. Si nosotros fuéramos a ver cuál es la característica fundamental de las ideas políticas pedagógicas del pensamiento de Paulo Freire. Usted dice una cosa muy real en este momento, ¿no? El mundo está viviendo una fase que jamás pensaríamos que íbamos vivir. Estamos viviendo una pandemia que ha ceifado vidas, milhares en el mundo, y en nuestro continente de América Latina somos el continente que más vidas ha perdido para la COVID-19. Nuestra solidaridad a todas las familias que tienen víctimas de esta infección que llegó, que está contaminando, que paralizó la economía, que trouxe una crisis sanitaria, una crisis política en todo el mundo. Nuestro dolor es una dolor colectiva por tantas vidas perdidas. Y hagamos un compromiso acá, ¿no? Con nuestros sindicatos, con las personas que están asistiendo el programa, con todas las instituciones, con la sociedad y con el gobierno, de preservar las vidas para recuperar la economía, volver a poner el sistema educativo en su debido rumbo y hacer un compromiso de seguir ofertando la educación pública para nuestra gente y para nuestros pueblos. En este sentido, el centenario de Paulo Freire es cada vez más actual su obra y su pensamiento. Paulo Freire es el educador de la esperanza, pero también es el educador de la realidad
de los sujetos y de su autonomía. Por esto, Paulo Freire importuna a los grandes poderosos de cualquier parte del mundo. Paulo Freire fue perseguido en cuanto estaba en vida y también sigue siendo perseguido después de su muerte. Paulo Freire nació en 1921 y murió en 1997. ¿Qué fue? Como usted bien dice, un gran educador, un grande pensador, un gran pedagogo, embora su curso superior no tenha sido pedagogía, pero un grande filósofo de la educación. Entonces, el centenario de Paulo Freire, en medio de una pandemia, nos trae el pensamiento muy actual de Paulo Freire, de reafirmar la educación como un derecho de los pueblos, pero también de la educación que los pueblos sean sujetos de este proceso. Entonces, cuando usted me pregunta, ¿qué Paulo Freire es tan presente? Paulo Freire y su obra está traducida al español, entonces las personas pueden buscar su obra traducida en español. Tiene más de 50 libros editados, pero yo indicaría para este momento 3 que son más conocidos y que es tan actual y que está también traducida al español, que es La Pedagogía del Oprimido. Nesta obra, Paulo Freire pone las condiciones del pueblo oprimido y dice la educación como forma de liberación, de libertación de esta gente. Y no una educación bancaria, una educación que enseña a los jóvenes, los adultos y los niños a pensar, a decidir. El otro es la pedagogía de la autonomía. Nesta obra, Paulo Freire va a decir también totalmente la autonomía que tenemos es de no aceptar los paquetes hechos por grandes corporaciones, que es muy actual hoy con la pandemia, no la virtualidad de grandes corporaciones vendiendo sus plataformas. Entonces, Paulo Freire, allá ya va a decir de la pedagogía, de la autonomía, de la enseñanza y del aprendizaje. Y la última obra que yo indicaría acá es la pedagogía de la esperanza, que es del verbo esperanzar de Paulo Freire, que es no en el sentido de tener esperanza y se quedar en su silla esperando todo pasar. No, una esperanza que mueve, que leve a la lucha, y una esperanza que leve a los sujetos a reivindicar sus derechos y sus deberes también de saber esto. Entonces, el legado de Paulo Freire sigue siendo actualísimo y por esto incomoda las élites económicas, tanto de Brasil cuanto las élites conservadoras de todo el mundo. Ciertamente, hasta por los títulos de las obras de Freire indican con toda claridad un compromiso, una visión política. ¿Es así? Sí, sin duda. Y por esto incomoda tanto. Paulo Freire recebeu 48 títulos de honoris causas por el mundo. Es el brasileño que más recebeu título honoris causas, ¿no? Y es un educador, es un profesor, ¿no? en educación, ¿no? Es la obra de Paulo Freire, que es inmensa, que es muy vasta, es la más citada en todas las tesis de maestría, de doctorado del mundo. Es el tercero pensador, escritor, filósofo, pedagogo más citado en todas las disertaciones sobre derechos humanos en el mundo. Paulo Freire fue perseguido durante la dictadura. Ustedes también en Dominicana pasaron una larga dictadura, lo que fue Trujillo, que hasta hoy tiene marcas de esta dictadura. Brasil, haciendo parte de América Latina, también pasó por una larga dictadura en los años 60. Entonces, Paulo Freire también fue perseguido por la dictadura, porque en 63 tenía un gobierno acá popular, un gobierno de centro-izquierda y tal, que era de João Goulart, y Paulo Freire, que era joven, que vivía en una provincia del Nordeste, estaba haciendo una revolución en la educación, enseñando a los adultos a leer y a escribir.
Y de inmediato el gobierno dice, vamos a trasladar esta experiencia para el país, porque ese es un éxito. La gente aprende con esta enseñanza y todo. Y pone él a trabajar en el Ministerio de Educación, es para difundir este método de Paulo Freire. Y ven la dictadura, ven el golpe, Paulo Freire vai para la cárcel y Paulo Freire vai para el exilio. ¿Y qué decían ellos en la época? Que él era un mal comunista, que él era el portavoz del comunismo, que él era el anticristo que estaba acá para destruir las familias, para destruir la iglesia, y que era un comunista muy peligroso, y que por tanto él no podía estar en el país y se quedó en la cárcel y después fue rumbo al exilio. ¿Y por qué era tan peligroso? Porque Paulo Freire llegaba en las comunidades, en las escuelas, y hay una experiencia muy fuerte de jóvenes, de adultos que trabajaban en el campo, que Paulo Freire logró alfabetizar en una semana, porque utilizaba las cosas de la vida de estas personas, pero también ensinaba derechos a estas personas. Y las élites de aquella época no querían que los pobres supieran leer y escribir, porque esto era condición de votar. Y si los pobres empezaran a votar, ellos decían, vamos a instalar el comunismo, porque estos pobres, con la idea de Paulo Freire, van a instalar el comunismo en Brasil. Entonces Paulo Freire vai para a cárcel, é exilado, passa por Bolívia, passa por Chile, vai para a África de habla portuguesa, que tem um belíssimo trabalho allá com os mais pobres, alfabetizando e todo, para Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, e também depois vai para a Europa, onde também vai trabalhar em la FAO, em organismos internacionais, não? Ele volta ao Brasil já um pouco em los anos 80, quando termina o período ditatorial em Brasil e tem uma contribuição larga acá em el país. Fátima, cada año la Internacional de la Educación ha incluido siempre, o por lo menos desde que yo tengo nivel de información de las tareas de la Internacional, ha incluido un evento importante que se realiza casi siempre en Brasil sobre los aportes y las ideas de Paulo Freire. ¿Qué está previsto para este año? Tenemos en la Internacional de la Educación de América Latina, cual ADP es afiliada, pero también ahí en República Dominicana está FAPROAS y AMPROTEVE, que hace parte de la Internacional de la Educación, y es un honor de verdad tener este Caribe, ¿no?, junto en la lucha por la defensa de la educación pública en República Dominicana, pero en todo el continente, en todo el mundo. Lo principal punto de la Internacional de la Educación es la defensa de la educación pública como un derecho humano que tiene que ser ofertado por el Estado y garantizado es por el Estado. En este marco tenemos el movimiento pedagógico latinoamericano. Y el movimiento pedagógico latinoamericano tiene varios referentes educacionales de nuestro continente. ¿No? Tenemos varios, ¿no? Tenemos Carmen Lira, que es de Costa Rica, de ahí vamos a tener Simón Rodríguez, vamos a tener Paulo Freire, vamos a tener Sarmiento de Argentina, o sea, varios educadores que tenemos como referentes, y entre ellos está Paulo Freire. Y desde el principio, el movimiento pedagógico tiene como eje la educación liberadora, la educación transformadora, como un derecho de nuestros pueblos y de nuestra gente. Entonces, en este año que empezamos a hacer la celebración del centenario de Paulo Freire, y vamos hasta el año de 22, tenemos varias actividades en nuestras afiliadas por toda América Latina, y el centenario está siendo celebrado en todo el mundo, principalmente cuando se hay una persecución muy fuerte ahora a Paulo Freire en Brasil, que le quieren sacar el título de honoris causas y de referente de la educación en Brasil. Y entonces también nos sumamos en cuanto internacional de la educación en estas celebraciones. El 19 y 20 de septiembre
por la pandemia, no vamos a poder estarmos todos en la ciudad de Recife, donde Paulo Freire nació y donde Paulo Freire estudió, trabajó un cierto periodo, ¿no?, de su vida, haciendo un homenaje presencial con presencia de educadores y de luchadores en la defensa de la educación de todo el mundo. La pandemia nos imposibilitó. Entonces vamos a hacer un acto virtual transmitido para todo el mundo el 19 y 20 de septiembre de este año de 21. Pero el año de 22 vamos a seguir con varias actividades, congresos, vamos a seguir con simpósios, vamos a seguir con conferencias, y nuestra esperanza, con fe en la ciencia, es que en septiembre de 22 nos encontremos presencialmente en Recife para hacer esta celebración. No es una referencia a un nombre, a una persona que partió, que murió. Es una referencia al legado educacional de Paulo Freire. Porque Paulo Freire foi perseguido em vida por la ditadura, também tinha divergências até na esquerda quanto a Paulo Freire, pero hoje Paulo Freire em muerte também é perseguido. E por quê? Porque alegam que o legado de Paulo Freire sigue vivo em las escolas em Brasil. Então o governo Bolsonaro disse que tem que banir o pensamento de Paulo Freire, porque isto vai contribuir para volver o comunismo em Brasil. Coisas de loucos, de insanos, pero de insanos que querem seguir dominando nossos pueblos para seguir tendo os logros e para seguir comandando e explotando os mais pobres e negando o direito à educação. ¿Cómo se plantea, en términos bien prácticos, el impulsar, la forma de impulsar el pensamiento político-pedagógico de Paulo Freire, digamos, en las aulas? Así, un maestro que tenga un aula, ¿cuáles aspectos debiera tomar en cuenta para promover en su práctica docente las ideas de Paulo Freire? Bien, na verdade, o método de Paulo Freire não é implementado na escola. E, em prática, como educadores e como educadoras, é ensinar a nossos estudantes a despertar, a hacer uma leitura do mundo, a hacer uma análise de seu contexto e de suas condições de vida e por que de suas condições de vida. Ou seja, trabalhar a formação de consciência de los estudantes e fazer com que sejam sujeitos de suas ações. Paulo Freire diz muito claro a respeito que é o contrário da educação bancária, que tem como o maestro aquele que sabe todo e que vai chegar na classe e que vai simplesmente ensinar seus conteúdos. Paulo Freire diz ao revés: o educador é um instrumento de intermediação do processo de enseñanza e aprendizagem, mas tem que colaborar para que saber seu rol, formar sua consciência, seu papel na sociedade, ser um cidadão crítico, responsável e consciente. Essa é a essência do pensamento e do legado de Paulo Freire. E essa essência incomoda a los poderosos de turno, porque fazendo isto, vamos ter uma grande revolução interna e também grandes homens e mulheres exigindo seus direitos laborales, exigindo seus direitos a saúde, a trabalho, a vida digna. Então, esta é a educação que Paulo Freire reporta que temos que ser no processo de educação e aprendizagem, é uma educação que sigue até hoje incomodando as elites poderosas de qualquer parte do mundo. A essência do pensamento de Paulo Freire: o educador é um instrumento para chegar ao estudante para formar consciência. E esta palavra consciência é uma palavra muito forte quando formada coletivamente. Fátima, vamos a hacer una pausa bien breve, una pausita bien breve y regresamos casi de inmediato para continuar el programa Orientación Magisterial. En ARS Senma trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate.
porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS Senma. Para acercar los servicios y ampliar los canales de atención, ARS Senma pone a disposición de todos nuestros usuarios la aplicación móvil, una herramienta tecnológica ágil, moderna y fácil de usar que les permite ejecutar servicios en línea. Esta aplicación está diseñada para dispositivos inteligentes como iPhone, iPad y Android, conectado a una red de Internet y con espacio de almacenamiento disponible. Los usuarios Continuamos con este interesante diálogo con la profesora Fátima Silva de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación del Brasil y vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América Latina. Estamos hablando sobre el pensamiento político pedagógico de Paulo Freire a propósito del 100 aniversario de su natalicio y de decenas de actividades que en todo el mundo están previstos para este año, algunas de las cuales, incluyendo el programa de hoy, se enmarcan en este esfuerzo por generar un nivel de reflexión, de análisis, por recrear las ideas de Paulo Freire, más aún en un momento tan complejo como el que vivimos actualmente en el mundo, en América Latina y lógicamente también en la República Dominicana. A propósito del contexto en que nosotros nos encontramos actualmente, Fátima, me gustaría tener así una opinión suya de cómo se está desenvolviendo América Latina a propósito del momento en que nos encontramos y de todo el debate que siempre genera las ideas pedagógicas de Paulo Freire. Rafael, el mundo va a ser dividido antes y pós pandemia. Y ya estamos en un proceso de evolución. La llamada Revolución 4.0 ya estaba en pleno curso cuando llegó la pandemia en marzo de 20. Y la pandemia aceleró todo este proceso de cambio en el mundo del trabajo y el de cambio en la vida de las personas. Las grandes oficinas que tenían las corporaciones no tendrán más. Y los grandes conglomerados de personas también van a ser totalmente revistos en los grandes shows, bailes y todo. Y el mundo del trabajo que cambió totalmente y la forma es la forma educativa. Los centros educativos no serán más el mismo y no podrán ser más el mismo. El mundo, el sector educacional fue totalmente recambiado. Y en América Latina es el continente que más tiempo tiene cerrado su sistema educativo. ¿Por qué? Porque es el continente que tenía el más frágil sistema de salud público. Es muy importante decir esto porque más tiempo. Es el continente que menos medidas efectivas de combate a la pandemia fue colocado en práctica. Porque decía así, se queda en la casa, mas no deram condiciones a las personas del mínimo de comida, de sobrevivencia, para poder estar en la casa, se preservando la vida y no muriendo con la pandemia. Evidente que toda esta somatoria hace que somos el continente que más ha perdido vidas en función de la COVID-19. Y el sistema educativo del día para la noche fue puesto en la virtualidad. Mas que virtualidad? Una virtualidad que no dieron condiciones a los jóvenes, a los estudiantes y tampoco a los educadores. Los educadores no fuimos educados o estamos preparados para trabajar con la virtualidad. La internet es de acceso a pocos y los estudiantes, além de no tener los aparatos, tampoco tenían acceso a la internet. Entonces la pandemia trajo una exclusión que hoy, según los números, es apenas 40% de los estudiantes tuvieron acceso a la internet. O sea, 60% de los estudiantes fueron perjudicados en función de la pandemia. Entonces, nada más actual do que ser freiriano en este momento. Es de reafirmar la educación como un derecho de todos y todas, aceitar la educación virtual
como un momento específico de emergencia, no es para siempre tener educación virtual, ¿no? Más exigir que el Estado dé condiciones de esta educación virtual, de acceso a Internet a los estudiantes, pero también de acceso a aparatos a los estudiantes y de formación a los maestros para que puedan vivir esta virtualidad. Y en ningún momento dejar que estos que no tuvieron acceso por sus condiciones económicas se queden para atrás del proceso educativo. Paulo Freire, na esencia, es esto, ¿no? De decir, mira, el derecho a la educación como oferta del Estado. Si estamos en una pandemia que tuvimos que reinventar el sistema educativo, reafirmar que el presencial, que el virtual no supera el presencial, que el presencial es necesario, ¿no? El virtual es la excepcionalidad es del momento. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos en nuestro continente? Y vamos a decir, haciendo una parte del sistema educativo. Los ricos se quedaron más ricos en todo el mundo con la pandemia y los pobres más pobres. Y el sistema educativo también separado, los ricos con más acceso pudieron estar superando con la internet y los pobres cada vez más relegados a la segundo plano. Y los vendedores de las plataformas virtuales ganando mucha plata, haciendo negocios no muchas veces transparentes con los gobiernos, ¿no? De los locales, provinciales, nacionales, dependiendo del país y ganando mucho dinero haciendo negocio con la educación. Entonces, Vivenda el Centenário de Paulo Freire es entender que la educación emergencial en este momento puede ser virtual, mas ela tiene que ser garantizada por el Estado para todos. Y el compromiso nuestro en cuanto profesionales de la educación es decir, vamos a recuperar los contenidos y todas las condiciones de los estudiantes que no tuvieron acceso. Aquí se ha planteado distintos, digamos, analistas que han quedado, digamos, fuera de la conexión con el sistema educativo, cerca de un 20, un 25% de los estudiantes, precisamente por esas causas, porque no tienen conexión a internet, porque no tienen equipo, porque no han tenido forma de darle seguimiento a la educación vía radio y televisión, que aquí también se ha implementado. Frente a ese hecho que implica un incremento importante de la exclusión, sobre todo de los más marginados, ¿cómo plantear desde la óptica de la visión de Paulo Freire el abordaje de esta situación? Certamente, si Paulo Freire estuviera vivo, iba a decir, es lo que tiene que ser hecho en el momento. Utilizar los medios virtuales, televisión, radio, internet, ¿no? Es todo lo que for de plataformas digitales, porque el mundo ha cambiado, ¿no? Y todos los sectores. Vamos a imaginar lo que era anteriormente el sistema bancario. Hoy el sistema bancario está totalmente virtualizado. Lo que eran las montadoras de carro, que ustedes no tienen en Dominicana, ¿no? Entonces necesitaba de cuántas personas en una fábrica para hacer un carro. Hoy no. Hoy es la informática, la automación bancaria y toda la automación de la industria ha sustituido muchas manos de obra y todo. Y el sistema educacional visto llegar muy rápidamente con la pandemia. Sería reafirmar la necesidad de, en este momento, utilizar estas herramientas tecnológicas, mas obligar el Estado a ofertar. Y si Dominicana tiene somente 25% de los estudiantes que no tuvieron acceso a la educación en este periodo, yo me arriesgo a decir que debe ser el menor país de índice de América Latina, porque todos estamos arriba de 40% de los estudiantes que no tuvieron acceso a la internet y las aulas, a las clases virtuales. Y hay también, Rafael, una cierta romantización de la pobreza, de la miseria y del esfuerzo individuales. Venimos muchos programas de televisiones o entonces programas de internet difundir a niños que salían en medio del campo y subían en una árbol para tener acceso a la internet. Y esto haciendo un romantismo con esto.
ou então ser padres de família preocupados, caminhando 7, 8 quilômetros a chegar na cidade com seu filho, com seu ninho, e para ver internet para que eu pudesse fazer as atividades escolares, ponendo em risco sua saúde e todo, e levando isto como romantismo, como um grande esforço de los padres, porque entendem que a educação é importante. Não, nós estamos de acordo, os padres fizeram um grande esforço, os educadores mais ainda estão agotados com todo esse sistema virtual, os estudantes estressados também com isto, mas sem romantismo. Estes niños não querem que estejam no campo, em mar, no Caribe, tinha que ter condições de acesso à internet gratuito, sem pago, não que for ofertado por el Estado, não? Acesso a uma computadora. Há famílias que se quedaram com um móvel e que têm 4, 5 filhos. Que educação pode ter chegado neste período? Não chegou nenhuma educação. Agora, o importante é que temos que sentar, não pode ser uma queda de braço por parte das organizações sindicais representativas de los profissionais, encontra o sistema econômico que quer que as escolas reabram indistintamente, tem que ter normas de controle sanitários, ou seja, queremos presencialidade, mas queremos que os niños, os chicos estejam em vida, porque se morrem, não vamos ter classes nem virtualidade e tudo. E como vamos trabalhar a dolor destes niños, muitos, que vão volver ao sistema educativo presencial e que perderam seus padres, suas madres, os órfãos da pandemia que estão dentro do sistema escolar. Ou seja, a pandemia temos que trabalhar no sistema educativo, o pedagógico, o emocional, o financeiro, econômico também dessas famílias e o direito à educação. Excelente. Fátima, finalmente, recomendaciones suyas a las organizaciones de trabajadores de la educación a propósito del momento en que nos encontramos. Paulo Freire, em Luz de Celúcio, disse assim, quase de seus últimos escritos de final de vida: vamos seguir criando uma escola que seja alegre, que cante, que baile, que dance, uma escola que ensine a pensar, que ensine a refletir, e uma escola de la amorosidade, uma escola que apaixonadamente diz sim à la vida. Imagina, Paulo Freire escreveu isto em 98. E como está atual para 2021 em la pandemia? Uma escola que apaixonadamente diz sim à la vida. Então, unimos nossas manos, de onde quer que estejamos, mediante o papel que desempenhamos, e vamos seguir sendo uma escola que diga sim à la vida, que preserve a vida, que produza a ciência, que é uma escola, uma universidade que vê a ciência como salida, e a salida é a vacuna para podermos preservar a vida. Exigir que os governos invistam em ciência, em saúde, em educação. E exigir soberania e autonomia de nossos países e segurança alimentar. Não podemos deixar abandonado milhas de pessoas que estão desempregadas, que não têm perspectiva de trabalho em nossos países e nós não fazemos nada. A escola e a educação fazem parte de um contexto amplo que deve ser trabalhado por todas as partes. E vamos seguir fazendo uma construção disto, não? De las organizações sindicales nuestras, dizendo sim à vida, preservando a vida. Bueno, muchas gracias, Fátima, por haber compartido con nosotros las ideas importantísimas de Paulo Freire, pero también la visión con que la Internacional de la Educación ha estado abordando este contexto en nombre de los docentes de la República Dominicana y de nuestro país. Te manifestamos nuestro cariño, respeto y nuestro agradecimiento por el aporte que ha representado para nosotros como organización sindical y como trabajadores de la educación, el aporte que hacen ustedes desde la Internacional de la Educación. Eu que agradeço muitíssimo, espero demasiadamente que a vida me dê a oportunidade de volver neste hermoso país que amo muito, que me encanta,
su geografía, su gente y su lucha. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Compañeros, vamos entonces ya a la parte final, creo que nos quedan un par de minutos y quiero nada más decir dos cosas para cerrar el programa de hoy. El Colegio Médico Dominicano ha sido demandado mediante un recurso de amparo por parte de una organización y de uno supuesto afiliado al sistema de seguridad social por el conjunto de acciones de protestas y huelga en contra de las ARS, reclamando mejores pagos de honorario a los servicios que brindan. Esta acción no es nueva, los maestros la conocemos bastante bien porque ya lo hicieron con la Asociación Dominicana de Profesores y en el fondo lo que buscan estos sectores vinculados a las ARS y al gran capital es impedir la protesta social y el derecho a la protesta social y a la huelga. Al Colegio Médico Dominicano le ratificamos nuestro apoyo total, nuestra solidaridad, saber los maestros y las maestras que esta demanda del Colegio Médico Dominicano constituye parte del esfuerzo que nosotros como docentes y como sindicato hacemos por lograr hacer valer el derecho legítimo que nosotros tenemos a la protesta, a la lucha y a la demanda de los trabajadores y de las trabajadoras. Con esto concluimos el programa del día de hoy. El próximo domingo estaremos en una nueva versión del programa Orientación Magisterial. Muy buenas tardes.